vais a estar de acuerdo, tanto Álvaro como tú, Iván, en cuanto a los errores que percibís en el sistema. Tú percibes muchos y muy graves errores en el actual sistema. Cuando hablamos del sistema, entiendo que estamos hablando de la arquitectura del 78. Sí, muchos. Entiendo, Álvaro, que tú también ves graves deficiencias en la arquitectura del 78. Pero entiendan ustedes que las deficiencias que cada uno de los dos percibe seguramente sean antitéticas, no serán las mismas. No lo sabemos, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlas en común. Dime, con respecto a los déficits o a las deficiencias de la arquitectura del 78, ¿cuál tú crees que es la más grave, la que más estamos pagando hoy en día? La más grave de la propia estructura del territorial, Estado. ¿te refieres? Sí, sin duda, sin duda. Es una estructura que ha sido diseñada, como bien sabemos, es una transformación del franquismo que además ha sido diseñada... Una transformación del franquismo. Sí. Aquí vais a estar de nuevo... Sí, no, por Ojo. supuesto. Una degeneración completa, vamos. Que se fraguó en unos ámbitos muy distinguidos, con unas financiaciones muy conocidas, estadounidenses, alemanas, en la cual operaron grupos monárquicos, grupos de los nacionalismos catalán y vasco con mucha importancia. De hecho, por eso existen estas ambigüedades de nacionalidades y regiones, y que luego pues contaron con un partido comunista, que es el partido que me parece que tú perteneces, pues que giró completamente y degeneró completamente con la idea absurda del eurocomunismo. Ahí es donde, en el encamamiento que supuso, valga la metáfora, el diálogo cristiano-marxista, pues salisteis muy mal parados los comunistas. Lo digo porque la Iglesia luego se pudo reacomodar ajustándose a los quicios autonómicos de esta especie de intento de nación de naciones. Digo intento porque es una construcción absurda y que no tiene sentido. Entonces, por eso mi crítica va en el sentido de que la nación está troceada para elevar barreras entre los ciudadanos. Y eso pues es... ¿La nación está troceada para crear barreras que hagan desiguales a los ciudadanos. Que un tío de Soria sea distinto a un tipo de Tarragona, por ejemplo. Y claro, pues eso es la antítesis de una idea mínima de izquierda, si es que todavía vale lo de izquierda. Bueno, yo creo que los principales déficits es que los artículos más avanzados de la Constitución no se cumplen, desde el derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, pasando por derechos fundamentales que sí recoge la Constitución y que desde luego sí que hubieran supuesto un avance notable en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Desde luego es evidente que esos son los articulados, los artículos que no se cumplen de ninguna de las maneras en la Constitución. Sí se cumplen otros, que generalmente lo que hacen es potenciar la capacidad de manejo del cotarro, de la oligarquía, de los poderes financieros, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que ese es un problema muchísimo más grave de nuestro día de hoy que el elemento que tiene que ver con el tema territorial, que en mi opinión es una cuestión menor en cuanto a los problemas que puede tener ahora mismo el país. El problema es que la gente no pueda poner la calefacción en invierno, el problema es que haya un 20% de paro, el problema es que no haya soberanía ni popular ni nacional dentro de un marco más o menos imperialista. Es decir, hay una situación muy compleja que es muy difícil de superar si no hay la voluntad de un nuevo proceso constituyente, es decir, de dar por muerta una Constitución que solo se cumple en aquello que al poder le interesa y que no se cumple en aquello que se ha avanzado. Pues estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, no se pone cumple en lo social. material. En lo material, en lo social, sí. Ahora, lo que yo te preguntaría, si esta estructura territorial, que tú dices que es una cosa peccata minuta, yo creo que es justo al contrario, favorece o no la consecución de esos objetivos, que por cierto me reconocerás que tienen un punto de idealismo casi infantil. Derecho a la vivienda, bueno, el derecho se adquieren, no porque estén en un papel pues se ponen a funcionar. Es decir, ¿tú crees que el sistema autonómico favorece la circulación de obreros? Yo creo que el sistema autonómico no tiene nada que ver en absoluto con la circulación. O sea, la economía no es política. Me estás diciendo que la economía no es política. Flota por encima de las estructuras políticas. La economía es política. Claro, y la estructura de una nación no es política pura y dura. Una nación es política, pero no es lo único que es la política. Pero hombre, es que eso es una cuestión fundamental, parece mentira. Fundamental, sobre todo para los que creéis que eso es lo que determina la realidad. Lo que determina la realidad son políticas, en este caso, fiscales avanzadas, son políticas. ¿Pero eso se hace con más Estado o con menos Estado? ¿Con más Estado atomizado? Eso siempre se hace con más Estado. Eso desde luego con menos Estado. ¿Y atomizarlo en nacioncillas?
es más Estado. Es que, o sea, que es atomizarlo en nacioncillas. ¿En Coño, la pues, Constitución se atomizan nacioncillas? ¿El qué? ¿En la Constitución se atomizan nacioncillas? Hombre, la ¿Qué Constitución... son las naciones? ¿Qué es la Hombre, nación? pues, ¿Cuál es la nación española? la nación española, pues, hombre, en la que vivimos nosotros, la nación política española, Que está en torno a una Constitución, ¿no? No, la nación española tiene unas raíces profundísimas Sí, históricas. unas raíces claro. profundísimas históricas, igual que las tenía Hispania, igual que las No, tenía no, Iberia. es que ahí igual es las tenía- donde, es donde Sí, sí, patinas. o sea, Es no, decir, no, yo no ahí es patino, donde, ahí es yo donde patino hay que con afinar patines las de cuatro ruedas cosas. a veces, pero nada más. Y de tres no. De tres no, no hay. A ver, ¿por qué se equivoca Hombre, pues porque... en Iberia y en España estos ejemplos que ha puesto? Vamos a ver, porque hay una serie de modulaciones de la idea de nación y eso hay que distinguirlo. Sí, entonces, en ¿cuál es la ¿Cuál idea de es? nación española? ¿Dónde nace? ¿En el La reino idea- visigodo de Leovigildo? ¿Nace? No, lo que hay es hay una trayectoria histórica y unas transformaciones que... ¿Y cuándo empieza a ser España? Pues una España de ciudadanos homologables entre sí empieza a principios del siglo XIX, con la Cádiz, Pepa. con Cádiz, Pepa. sí, efectivamente, con Cádiz. Y es una corriente que es paralela al resto de transformaciones de naciones históricas europeas. Y antes no había Estado español, entonces antes no había nación española. Antes había nación española, la prueba es que, a no ser que Hernán Cortés fuera un oligofrénico, no puedo llamarle Nueva España a lo que fundó allí. ¿Entiendes? O sea, que había una nación Pero entonces, histórica. ¿y cuándo nace esa nación histórica? En el 69, con la unión de dos coronas. Hombre, no, eso viene mucho antes. En La 1469, idea que me nosotros manejamos, ya entiendo por dónde vas, la idea que nosotros manejamos, digo, me refiero a la escuela de Gustavo Bueno, es que la España actual tiene su punto de arranque en Covadonga, como un proceso es que a eso la es- contra del Islam. pero es que, o sea, es que- Bueno, pero pues eso es históricamente. No, pero es que es venimos de ahí, no venimos de... inviable, o sea, ¿Cómo que es inviable. inviable? ¿Por qué es inviable? Históricamente es inviable porque entonces, ¿qué es España? Bueno, una nación política Es soberana en el un contexto grupo de personas internacional. resistentes o sea, que después de Guadalete están absolutamente vencidos por la historia. Es decir, el reino visigodo ha desaparecido después de la batalla de Guadalete, claro. que es 711, Es que y a partir de ahí España, lo que es el territorio español, se va no configurando precisamente en esas oleadas que se oponen al Islam y que tienen además un entonces, carácter... ¿por qué hay diferentes reinos? Entonces, ¿por qué no hay...? Hombre, porque son las estructuras de la época. Hombre, Pero es no que son tú el lo reino de España, entonces. Pero O sea, no son la estructura española. déjame un momento, todas las políticas matrimoniales y de conquista son convergentes. Sí, O sea, sí, claro. las tramas familiares, ten en cuenta que estamos en el antiguo régimen, ¿eh? No claro, podemos pensar evidentemente. que podemos mandar un SMS en el siglo XII. Es decir, todo es convergente y todo es una cuña que va en la misma dirección. Y que efectivamente, Porque van ganando. bueno, Si hubieran ¿qué es el compromiso de Caspe? ¿Me lo puedes explicar? ¿Un capricho nupcial? No solamente es un Hombre, conflicto son mundial, cosas pero es el perfectamente fruto- Es el ilustrativas. fruto de una victoria. Hombre, por Una victoria supuesto, militar. hablamos de Que si política, hubiera- no hablamos de un claro que jardín de que si infancia. hubiera perdido o hubiera ido por otro lado. Ah, no estaríamos aquí, por supuesto. Claro, o sea, Bueno, pero es que luego estamos. entonces la nación se configura. Pero y Álvaro, se puede desconfigurar. hombre, por supuesto, pero si nadie ha hablado de eternidad. Luego entonces ahora lo que hay que plantear es, o sea, es decir, es Claro, que claro. democráticamente los pueblos Claro. elijan ¿Pero qué pueblos? ¿Me tienes que decir pueblos cuántos? que determinen ¿Cuán- que quieren ser ¿Cómo y pueblo. por qué? ¿Y por qué? Pues por ¿Cuántos? Dímelos. ¿Cuántos? No te voy a decir porque eso Ah, tiene pero me lo tienes que ellos. decir, pero, Es que o yo sea, no por voy a ejemplo, decidir por el pero por pueblo- ejemplo, los que por el estamos en pueblo esta, catalán si los quiere que, ser un pueblo pero es o que el no. pueblo catalán, ¿quién es? ¿Me lo puedes decir tú? Los pueblos son las personas que configuran el territorio, que viven en el territorio, que pagan sus impuestos. O sea, en si el yo me voy territorio. mañana a vivir allí, ¿ya soy catalán? Sí, vives y pagas Sí. tus impuestos, sí. etcétera, Y si, etcétera. y ¿por si qué un no? señor que lleva allí 40 Que hay años... una diferencia racial entre un catalán y un andaluz. Pero es que tú no te das cuenta que la autodeterminación es un robo de parte del territorio que La nos pertenece a autodeterminación todos. es una reconocida en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. No para España. Eso es una trampa, mira. Es que eso es un es derecho la trampa. recogido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos en el que no pone, en el ningún en caso, los asuntos en el que no pone ningún derivados caso de la- que para España no. No, pero es que España no es un país Pero si la- colonizado. Es que, claro, Pero perdona, la sois Carta propagandistas de... Internacional No, de pues la eso. Carta, pero ¿sabemos de qué año es la Carta Internacional de los Derechos Humanos? Sabemos de cuándo es del año que lo- 66. sabemos de cuándo es... En el año 66 el proceso de escolarización ha desaparecido. ¿Sabemos de cuándo es el manifiesto por la reconciliación nacional del PC al que tú dices Sí, representar? El año 64. ¿Quieres que te lea unos extractos? Sí, ¿O ya o sea, tampoco sois aquello? Evidentemente ¿Qué sois? nosotros ya no somos un Ah, partido vale. No, carrillista, entonces está bien, está claro. ¿No sois un partido qué? carrillista, o sea, ni eurocomunista. Es que esto no era antes carrillista, mencionaba. esto era otra cosa, Ah, hombre. no, ¿quién era secretario general? Esto era otra cosa. Esto estaba en la órbita de la Unión Soviética. Es que el secretario problema es que no general, teníais que era referencia. Santiago Carrillo. Sí, sé quién era Santiago Carrillo. Que era el secretario general cuando la Sí, política hombre, sí, pero estabais en otra órbita, estáis en otro contexto. Entonces se os ha olvidado todo, os habéis dejado por el camino todo. Es que nosotros no tenemos Todo que, absolutamente. De todas maneras, no creo que esto sea un debate sobre el Partido Comunista, porque No, cualquier no, día no, venimos no, y sí, hablamos no, sobre no, él. sí, además Pero los estamos éxitos hablando de del otras Partido Comunista cosas. están sobre la mesa, están en la realidad.
desaparecidos y absorbidos. Bueno, Vamos eso a... es una Hombre, opinión. pues ¿cuántos votos tuvisteis la última vez? 5 millones, creo recordar. 5 millones. ¿El Partido Comunista? No, el Partido Comunista está integrado en una coalición electoral. Ah. ¿Y qué sois? ¿La cabeza de la coalición? Somos una parte de la coalición electoral. Enhorabuena por el éxito. Vamos a ver. España no tiene colonias, no ha tenido nunca colonias, por lo cual no ha tenido nunca colonias. No señor, nunca ha tenido colonias. Cuba, Filipinas... No, eso eran provincias. Que No, ellos no. consideraban que eran colonias. Bueno, yo puedo considerar muchas cosas, pero eran provincias. Eran ciudadanos españoles. Pues eso habría que preguntarle a los cubanos. No hay que preguntarle a nadie. Que no, hombre, que no. Sí, Pero es que no, es que tenéis un vicio con la pregunta. Deberíamos de ponernos al servicio de Roma, porque Hispania No, era no, parte no, del es que Imperio Romano. no. Sí. Del mismo, ese razonamiento implica que Roma es muy torticero tu razonamiento. Vamos a ver. Torticero es el tuyo. No, señor. Estamos diciendo que Cuba y Filipinas, que son dos países Que no eran soberanos, provincias. para ti eran provincias. No, para mí no, que yo no Hombre, el opino. ordenamiento jurídico Que de yo no Roma opino. tampoco eran Pero colonias. que eso ha habido ruptura, hombre, que los procesos históricos tienen rupturas. Evidentemente. Que Roma no es Italia, para que te enteres. No, Ni el yo Imperio no he Español es dicho en ningún momento España. que sea Italia. Entonces, Filipinas y Cuba, esas son provincias de ultramar. Del mismo modo que Nueva España era un virreinato. Entonces, Sí, no claro. hay homologación con lo que tú estás diciendo. Pero No es que ellos hubo no colonias. consideraban- no había un agente anterior no hubo y no llegó colonias. un ejército Que español que determinó cuál era. Ya eran no. españoles antes de que No, España llegase allí. fueron españoles cuando se integraron en las estructuras imperiales españolas y además en el catolicismo. Que se integraron por su propia voluntad. Se integraron por las determinaciones históricas. Parece mentira que un materialista como debiera ser un hombre del PC eso no es viva en cierto. semejante estado de idealismo. Es un materialista. Pues no mucho. Como hombre del PC, y Por desde andar por luego, casa. y desde luego lo que no se puede plantear es que esa gente había decidido voluntariamente formar parte del Imperio Español. En primer lugar, los habitantes de esas naciones, de esos pueblos. pero es O sea, que- esa gente no Pero había es que, decidido. pero hombre, añádele unas ser gotas de parte del materialismo Imperio histórico a tu discurso, hombre. Sí, que las cosas no se... histórico, claro. que- Un ejército entra, coloniza ese espacio, somete a la población, coloniza. dice cuál es la religión y cuál es el gobierno. Libera, libera. léete las crónicas, libera a los esclavos de otras sociedades. Entonces habrá gente que considere que liberar. Bueno, tú puedes considerar lo que quieras. Ya se habrán dado esto es ustedes un cuenta que histórico, llevan no. los dos... No, hombre, que quiero decir que son Iván, que por te favor, crees tus propias estoy- ficciones. La nación española, La perdón. nación española. Para empezar, y quizá esta pregunta ya le ofenda a algún espectador, ¿existe? Hombre, eso, o sea, es evidente que existe la nación La nación española existe. Sí, claro que existe. Vale, O sea, no entonces, se puede ¿qué es? negar la realidad. La nación española existe, es ahora mismo un país configurado con una constitución, con un marco jurídico, político, social, económico, evidentemente existe. Yo creo que es una nación fallida en estos momentos. Yo creo que hay que buscar un proyecto político que sea España. Yo que creo en la libre decisión de los pueblos a decidir su futuro, quiero al mismo tiempo que haya un proyecto político que se llame España, República Española preferiblemente, que dé respuesta a todas estas incógnitas que se producen y a toda esta realidad, y a cosas que no son derechos infantiles. El derecho a la vivienda no es un derecho infantil, es un derecho fundamental, también recogido, en este caso, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto es un derecho por el que hay que luchar y batallar, y otros muchos más, ¿no? Lo que es actualmente es una cosa, lo que debería ser es otra, y yo creo que es evidente además que es una nación fallida, no solamente por las tensiones territoriales que existen, por las tensiones de identidad que existen, sino también porque es una nación que no da respuesta a los problemas que se generan para la mayoría social, y porque además es una nación que no tiene soberanía frente al polo de dominación fundamental que es la Unión Europea, que es en la que determina realmente casi toda nuestra política diaria. Sobre Existe. ¿Y si Vamos estás a de ver. acuerdo en que No, es no, fallida? yo estoy de acuerdo con él en algunas cosas, bastantes cosas. Por cierto, cuando yo digo que es infantil, lo del derecho a la vivienda es infantil creer que insisto, que porque a un documento, como pensaban los En eso mexicas estamos con de los acuerdo. documentos, lo ponga, se va a hacer realidad. Estamos de acuerdo. Es decir, para eso hay que estructurar una serie de políticas que dependerán, insisto, de la fortaleza del Estado. Creo yo. Si con menos Estado quizá va a ser más difícil. Vamos a ver, tú dices nación fallida. Bueno, eso es una fórmula muy habitual, topicazo, pero comparto contigo muchas cosas que has dicho. Sobre todo la crítica a este europeísmo ñoño y entreguista que hay en grandes áreas del espectro político español. Efectivamente, hoy las mayores amenazas, los sujetos golpistas están en Europa, no están en Oceanía. ¿Ves? Para que veas que comparto contigo, por otros motivos, este escasísimo entusiasmo por Europa. Por Europa no, por la Comunidad Europea, que son cosas distintas. La Unión Europea, por completamente supuesto. distintas. Y me parece además que en ese sentido la entrega de soberanía debe cesar inmediatamente, porque ya hemos llegado a donde hemos llegado. Por otro lado, como tú bien sabes, yo
creo que hay una contradicción en tu discurso, que siendo antieuropeísta reconoces una pluralidad de naciones en España, pero si precisamente ese es el proyecto europeo, Álvaro, es que parece mentira que ¿Cuál es el recaiga. proyecto Hombre, europeo? pues el proyecto europeo, en gran medida, el primer proyecto europeo que traza fronteras, digo europeo, desde una perspectiva europea, no hablo de los proyectos carlistas y clericales del 19 que todos conocemos, de una España de nación de naciones o de unión de estados, es el de Hitler. Vas a las fuentes, verás que Hitler tenía ya diseñados unos países catalanes, etcétera, etcétera. Es en la posguerra, sí, bueno, pues hay que ir. Anterior, ¿no? Lo de los países catalanes a Hitler. No, señor, es anterior y posterior, pero bueno. Bueno, pues anterior y posterior, bueno, claro, posterior para eso. No, Siempre si es anterior, es posterior también. no tan posterior, pues es que hay que trabajar ese tema porque te va a venir muy bien para alejaros del proyecto hitleriano. En ese sentido. Estructuralmente. Estamos cerca del proyecto hitleriano. No, hombre, que es una pequeña provocación en cuanto a la delimitación, que es que coinciden los mapas, que se yo no tengo un superponen. proyecto. Escucha. Dr. Werner Best fue un ideólogo de las SS, un alto cargo responsable junto con Heydrich Himmler de la llamada solución final del holocausto de los judíos, y él fue el principal ideólogo del régimen nacionalsocialista que opinaba que los estados eran creaciones artificiales sin fuerza. Lo que para él valía, lo que era natural, eran los pueblos europeos, las etnias europeas. Entonces él quería construir una Europa basada en la ligazón entre esas diferentes etnias. A ver, ¿quién entraba ahí? El criterio para decir aquello, evidentemente, era el criterio de la pureza racial. Una vez destinado ya en Francia, Werner Best en 1941 fue aún más lejos, proponiendo darle a las diferentes etnias europeas una amplia autonomía, siempre evidentemente bajo la hegemonía de los alemanes, y permitir así, por ejemplo, pues a los frisones, los flamencos, los bretones, occitanos, irlandeses, escoceses, corsos, pero también a los vascos, a los catalanes y a los gallegos, pues mantener una cierta soberanía en esta nueva Europa y quizá en un momento dado llegar incluso a la creación de sus propios estados títere, tal y como se había hecho ya con los croatas o los eslovacos. Escucha, O sea, yo no he vamos dicho a cuál es mi proyecto de ver. país. No, es que probablemente no lo tengas. Vamos a ver. Probablemente no lo tengas por las contradicciones Porque que lo estás. dices tú, que no lo tengo. Porque te veo muy contradictorio. Vamos a ver. ¿En Si qué? tú quieres, Venga, vamos. pues hombre, porque tú quieres implantar unas políticas que son incompatibles con el troceamiento de la nación en virtud de unos pueblos que no eres quiere capaz, un troceamiento de porque la nación. has hablado de pueblos y que pueden decidir. Entonces se pueden sí, decidir y claro. me tienes que decir y te exhorto por favor hazlo. Dime cuáles son los que hay en España, en la actual España que tú dices que existe. Dime cuáles son y cómo se Todos llaman. los pueblos que Pero quieran Juan, pero configurarse Albarracín es libremente. uno, que por yo no voy- ejemplo. no, evidentemente, Albarracín no es, ¿por qué razón? ¿No tiene tantos derechos históricos como cualquier otro? Albarracín como pueblo, ¿Quién ha dicho eso? Pues si es un pueblo antiquísimo. ¿Tiene derechos históricos? que ver. ¿Pueden hacer un referéndum mañana? ¿Pueden o no pueden? hacer, evidentemente. Y si sale que sí, ¿qué hay que hacer con eso? Si sale que sí, o sea, esto es reducir a la categoría del absurdo. O sea, si no hay... No. Esto es reducir a la categoría del servilismo con las élites regionales en las que estés metido. Y si alguno se sonríe cuando yo pronuncie España, yo me sonrío de su puta madre.